Señores, saludos, buenos días. Son las 6:17 de la mañana. Comenzamos nosotros con todos ustedes la transmisión de hoy de primera hora por aquí por Teleimpacto, canales 22 y 52. Gracias, señores, por su sintonía cada día a esta hora. Nosotros con el interés de compartir con todos ustedes nuestras opiniones y comentarios, también noticias, deportes, artes, entrevistas y muchas cosas, como siempre, del acontecer de la República Dominicana y del resto del mundo. Hasta las 8 de la mañana es nuestro compromiso cada día entre ustedes y nosotros, de 6 a 8 de lunes a viernes por Teleimpacto. Aquí está Primera Hora, el matutino. Los buenos días, siempre, como de costumbre, es necesario dárselo a Santiago Cuesta Curi para que lo pase a todos ustedes de inmediato. Cuesta, ¿cómo está todo? Aquí ¿te acuerdas cómo andaba la Jara Bulgo? Que dicen que no, que la Jara no andaba así. ¿Y cómo era? La Jara no andaba así. Generalmente eran documentos falsos. No me diga. Él simulaba que andaba con papeles. Exactamente. Sí. Nunca fue capaz de identificar alguno, No, ni de presentarlo, ni nada. era un aguaje. Para que lo sepan. Pero mira, qué bien eso. Entonces, después que yo supe eso, dejé de utilizar el término. Sí, porque fue de buena fuente. Ay, ¿tú ves? Fue de buena fuente. Ya se dejó ese ciclo. No, para que sepa. Para que tú veas ¿Cómo va a ser? Me dice, sí, lo que pasa era que era una forma de cómo él trataba. Bajo la ignorancia. Porque esto Entonces manipulaba. Todo se maneja. Entonces la gente Sí. dice, no, que andaba con sus papeles. Porque la gente ha entendido históricamente que la prueba fundamental de todo, y es así Son en el la derecho, son los la documentos. documentación escrita. Esa Sí. es la prueba fundamental. Y claro, con la firma de las personas que intervienen en la documentación. Entonces, como yo lo tengo aquí, entonces dice, no, porque él me lo está diciendo verbalmente, por eso es que lo tenía ahí. Y eso fue lo que trajo a confusión cuando él de manera denigrante se mantenía ridiculizando al doctor Peña Gómez. ¿Recuerdo eso? Ya tú sabes. Fue parte de su hegemonía anti-PRD y anti-Peña Gómez sobre todo, y anti-Piel. Porque de manera despectiva él utilizaba el término de oguimpié a Peña Gómez. Oguipie, sí. Sí. Entonces esas son de las cosas que la historia y los jóvenes ya adultos, los jóvenes de la actualidad, desconocen cuánta gente ha hecho daño a la sociedad y por qué. Sí, pero es la O sea, historia. cómo se utilizan vías de la mentira a través de este sistema de televisión y de radio y de prensa escrita, que se sumaban a él, a todas esas diabluras, como fue su papel de legalización de unas elecciones fraudulentas en 1974, cuando no habían condiciones, todo el mundo se retiró, y para legitimizar las elecciones de Balaguer, él entonces participó como candidato a la presidencia y su partido. ¿Hasta dónde llegan los extremos de la componenda de personeros y personajes que actúan de espalda a la sociedad y luego se pintan como grandes héroes nacionales en defensa de toda una colectividad? Así ha sido la mentira por tanto tiempo. Pero déjame dar los buenos días, que es que uno de una vez entra, porque hace mucho calor también en el país y estos apagones tienen a uno loco, no le dejan descansar a uno. Señores, buenos días, gracias a Dios Todopoderoso, a nuestro hermano mayor Jesucristo, que bendice a todos esos dominicanos que viven fuera, laborando para crear el sostenimiento de gran parte de este país. Sin ellos, fuéramos un desastre. Así mismo como lo estoy diciendo. Y así dicen los datos de las estadísticas de la CEPAL y desde luego de la República Dominicana,
qué tan importantes son nuestros dominicanos exiliados económicos, a los cuales nosotros les deseamos sus bendiciones, al igual que a todos los de aquí. Y a este equipo, que todos los días venimos a compartir con ustedes la verdad. Genchi, ¿tú no te has dado cuenta? Pienso que sí. ¿Cómo se siembra el odio en el sistema político en el país? ¿Quiénes siembran el odio? Mira, son los mismos partidos y los mismos llamados líderes políticos. ¿Siembran el odio? es la característica de todas aquellas personas que intervienen en la actividad política de la República Dominicana. O sea, es una condición, una característica que ellos tienen como personas, por su bajo nivel, su baja formación. Y entonces eso, el odio, la cizaña, forma parte de aquellas personas que tienen complejos prejuicios y son resentidos. Pero también tú puedes atribuírselo... El odio, la cizaña, el chisme, sí, para crear intriga, para dividir. El resentimiento sobre todo. Todo eso forma parte de la gente de baja formación. Pero aquí no se da en los niveles de baja formación. Al revés. En los niveles de baja formación en la República Dominicana impera el amor, impera el servir, mientras que los considerados intelectuales... No, porque espérate, que hay una cosa, Cuesta, una cosa es la formación y otras son los niveles intelectuales. Sí, entonces... No, porque hay, es que hay intelectuales que son malditos, entonces, donde tú hasta dirigiendo el Estado. Históricamente, sí. La gente quiere descartar que Hitler era un tipo ampliamente formado, sí. Un tipo autodidacta incluso, sí. que fue capaz de dirigir a Alemania entre todos esos conflictos. ¿Y eso es para loco? No. Esos son tipos incluso que tienen conocimiento hasta de la geografía mundial. Por eso llegó donde llegó. Por eso llegó donde llegó. Y creó lo que en décadas nadie aspira a que vuelva a suceder. El militar más técnico que ha tenido América y Centroamérica fue Augusto Pinochet. Sí. ¿Y quién era? En el aspecto económico sobre todo. ¿Y quién era? No, la intelectualidad no tiene que ver nada con las características que usted tiene como gente producto de su baja formación. Como ser humano. Claro, no, de ninguna Entonces, manera. Entonces dice, oye, pero ¿y cómo este tipo es capaz? Pero un tipo tan brillante como ese, sí, es tan maldito a sí mismo. Sí, claro, no, porque es que no hay ninguna vinculación entre la formación intelectual, ¿entiendes? Y la formación individual como gente. Lo que tú has creado en ti desde pequeño. Se sobreentiende en ese aspecto, y más el que no está viendo, que la persona que cultiva la educación no, claro, está llamada a no tener ese tipo de comportamiento. Claro que sí. Porque conoce perfectamente lo que eso genera. Estamos de acuerdo, no se espera de eso. O sea, tú no puedes esperar de aquel que fue a la escuela, que conoce la maldad sobre todo, porque a la ignorancia tú le puedes atribuir el desconocimiento de una acción que perjudique a una colectividad. Sí, claro. Eso está bien. Claro. Ahora, con una persona consciente que actúe sobremanera en perjuicio de una colectividad, entonces eso es más peligroso. Sí, claro que sí. Entonces se ve mucho más grande. Sí, claro. No se espera. No se espera. La colectividad no espera. No espera ese tipo de reacción. Lo espera del que una gente le puede decir, por él actúa así porque es un bruto. Sí. Ese tipo es un animal. Es un animal. ¿Qué sabes? ¿Y quién es ese tipo? No, y tú le vas a hablar a él de conceptos. Sí, tú le vas a hablar. No, pues el que está perdido eres tú. Sí, porque la gente lo autodescalifica lo descalifica inmediatamente. Porque es que no tiene como las herramientas que tú vas a perder tu tiempo en él. Así mismo. Le va a entrar por aquí y le va a salir por aquí. Le dicen así mismo, pero tú te perdido tu tiempo. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que el sistema político dominicano, el sistema de partido, los llamados líderes de los partidos, sean gente tan rencorosa y tan odiosa,
y tan malditas, perdonando una palabra tan temprano, entre ellos mismos. Sí, sí, sí. Y sobre todo que se revierte a la sociedad. Tan inmisericordia. Óyeme, Tan implacable. Implacable. Diablo. Como aquella obra Los Implacables. O sea que el ser implacable es una persona sin ningún tipo de comedimiento. No, 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 no. Y dispuesto a todo. Y dispuesto a lo que sea. Sí, porque cuando tú dices, ¿cómo puede ser que un hombre como el Chaka esté vivo? Así es. Pues tú te pones a analizar, capaz de matar niño, mujer y todo, y salir como que no ha hecho nada. Pues un hombre despiadado. Sí, y que la sociedad tenga que alimentarlo. Verdad. Y haber tomado una acción de tener 3 muertos allá y andar con uno, y a los 2 días después matarlo también. Matarlo también. O sea que no hubo ningún tipo de rectificación. No. De arrepentimiento. Al revés. De cuidado de que... Ay, lo mató también. Sí. Y que ahora tú lo sostengas. Entonces ahora el Estado y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo. Un monstruo. Un monstruo, así mismo. Porque eso es lo que es ser un monstruo. Un monstruo. Entonces, la sociedad tiene que revisarse, porque la sociedad crean sus mundos y lo alimentan. Sí, así es. Entonces, en el aspecto político, esta sociedad ha alimentado monstruos en los partidos políticos. No es una casualidad, Enchi, que tú notes cómo el resentimiento y el odio dentro de las agrupaciones políticas se ha convertido en un eje central, normal. Es una característica ya eso, de las agrupaciones políticas. O sea, en donde de una vez que nace una agrupación, hay 2 personas mínimo que entonces generan una separación entre uno y otro. Y si tú hablas con este, ya tú no eres mío. Y eso, es lo que ha venido trayendo como consecuencia que República Dominicana no avance, vive en retroceso. El sistema de partido político en este país, qué lamentable es que se criticaba y para el colmo hasta se mató a Rafael Leónidas Trujillo Molina porque era el único y comandaba un partido y todo había que hacerlo en función de él, capaz de poner a cualquier joven como Euclides Gutiérrez Félix, senador de la República, sin ir a una elección. Porque tenía el poder que suelen tener los caudillos y dictadores, que por encima de la objetividad existe y impera la maldad. Este no, este sí. Pisotéalo. Entonces yo le pregunto a Henchi, ¿cómo puede un país llamarse libre y democrático en donde sus regímenes legales están cada uno manga por hombro o distorsionado de la objetividad para mantener el orden? Nosotros tenemos, Henchi, una constitución, ¿no, verdad? Sí. Se supone que todo lo que tú hagas en función de partido político y de la vida de un Estado tiene que estar enteramente regido y regulado por las normas establecidas en la Constitución de la República. Así es. Debería de ser, ¿no, verdad? Es un Estado de derecho. Sí, no, pero y para eso se hace. Y para eso es que los países norman una Constitución, para que todo ciudadano de esa nación y toda actividad que se rija en ese país sea conforme a la Constitución de la República. Sí, sí. Tenemos una Constitución, tenemos una nueva ley, porque siempre existió, de régimen electoral, que era la 297, 275-97. 275-97. Pero ahora le agregamos la 3318,
y modificamos la 275-97, la 297-75 por la 1519. 1519. Muy bien. Tenemos que los partidos políticos, que son la instancia que deben de regir conforme a la Constitución primero y después conforme a las leyes, sus estatutos estarían regulados, normados bajo estas directrices. Primero la Constitución y luego las leyes que regulan el sistema electoral del país. Y de partidos políticos, ¿no es así? Sí. Nunca coinciden. ¿Por qué tenemos tanto problema en el Tribunal Constitucional? Porque las leyes que crearon los congresistas, 3318, para normar los partidos políticos, más la del régimen electoral, que es la Junta Central Electoral, quien ejecuta las directrices conforme a la Constitución de cómo usted puede ser elegido y elegir. Y sobre todo, que los estatutos de los partidos políticos, todos deberían de estar supeditados a estas normas, no distorsionados de ellas. ¿Y qué tenemos nosotros? Unos estatutos de los partidos políticos, ninguno adecuado ni a la Constitución, ni al régimen electoral, ni a la ley de partido político. Ninguno, ¿eh? Actúan violando todas las normas jurídicas. Usted tiene partidos políticos, escucha esto, gente, que desde su fundación, su presidente ha sido uno solo. Uno solo. 30, 20, 28, 18, 14 años siendo el mismo presidente del partido. Ay, Dios mío. Y en muchos casos hasta el secretario general. ¿Qué pasa con eso? Que la Constitución de la República establece, a pesar de las modificaciones, que el periodo permanente de un presidente debe de ser de 2 periodos consecutivos siempre y cuando gane. Siempre y cuando gane. Siempre y cuando gane. Por lo tanto, el presidente de un partido político no puede estar por encima de la Constitución de la República. Porque el derecho a elegir y ser elegido se violenta en los estatutos de un partido político. ¿De qué me sirve aspirar a ser miembro de un partido cuando yo no voy a tener la capacidad, porque la ley que establece esos estatutos me prohíbe ser aspirante a esos cargos? Y entonces la Constitución se va a pique. ¿Cómo puede ser que una persona se convierta en vitalicio? Porque los estatutos de los partidos políticos deberían de ser las normas que rijan el hacer valer la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque si lo hicieran en función de las leyes y no de la conveniencia de los que lo conforman, la cosa fuera diferente. Y no hubiera tanto problema, tanto odio, tantas rebatiñas, porque cuando usted llega y le dicen que usted nada más puede ser aspirante y si gana a 2 periodos, entonces las cosas están bien, porque el sistema de votación, de alternabilidad, de derecho a elegir y ser elegido, no se suspende a nadie. Sin embargo, ¿cuáles son los caos que tenemos en el país? Que hemos creado una conducta caudillista dictatorial en la formación de los partidos políticos. Y esa es la misma que se transfiere a los cargos selectivos. Y es la misma que ha hecho que 39 veces la Constitución haya tenido que ser modificada. Porque no hay criterio, no hay respeto.
Y quien crea un partido político en la República Dominicana lo hace a hechura y semejanza de sus ambiciones, de sus intenciones y de lo que él considera. No de la libre oportunidad conforme a lo que es el sistema de la democracia. Cuando usted observa que en otros países, y el que más imita son los Estados Unidos de Norteamérica, los presidentes de los partidos demócratas o republicanos, usted nunca lo ha visto aspirando a la presidencia de la República. Claro. Nunca. Y peor aún, tienen un tiempo para ser presidente. Y cuando pierden unas elecciones, tienen que dimitir. Tiene que dimitir. Porque no dieron el resultado Claro. que el partido esperaba. No lo llevaste al éxito. No lo llevaste al éxito. Va a seguir. Entonces. No, aquí no. Aquí se legitiman. Ahí es que cogen fuerza de verdad cuando Exacto. pierden. Que es una cosa increíble. Increíble lo que sucede con eso. Y aparte de eso, Pero en España es así también. en España Hay que también. entregar. ¿Perdiste? Pues ya tú no puedes conducir. Sí, porque perdimos. ¿Perdiste? Vamos a buscar otro Claro. y vamos a elegir otro o a otra con condiciones que nos pueda llevar a buen puerto. Claro. Esa es la libre elección democrática conforme a una constitución. El derecho de elegir y ser elegido. Y cuando usted pierde, no querer volver o imponerse. Aquí se luchó para salir de Trujillo por ser una dictadura, por ser el dueño único de un partido, de un gobierno, De un país. de un país. Gracias, gente. ¿Y qué ha pasado 54 años después que volvimos a imperar la democracia en 1966? ¿Qué ha pasado después que fue ajusticiado hace 58 años Rafael Leónidas Trujillo como consecuencia de que el país entendía que su sistema, su personalidad no era lo adecuado para que el país saliera a camino? Las razones que se esgrimieron: permanencia 30 años, dueño de casi todo el país, único candidato que ponía y quitaba, partido único, y todo eso fueron las razones, y sobre todo que decidía quién tenía derecho a vivir y quién tenía derecho a morir. Escuchen, ¿eh? Todo eso lo vivió el país. ¿Quién tenía derecho a ir a la cárcel y quién no tenía derecho de ir a la cárcel? Se ajusticia a Trujillo y el pueblo dominicano entendió que la democracia iba a tener vida y que el sistema imperante del caudillismo dictatorial se iba a borrar de la faz de la tierra, pero de la República Dominicana. Sin embargo, quien entra al sistema después de revueltas, de la muerte de Trujillo, Consejo de Estado, derrocamiento de Juan Bosch, Guerra de Abril, llega Balaguer y nos lo imponen. ¿Y quién era Balaguer? Un espejo de la dictadura, una hechura de un régimen dictatorial que en su mente, en sus entrañas, hasta en sus riñones, tenía consagrado que la Constitución era un pedazo de papel y que lo que debía de imperar era el sistema, el mismo que vivimos durante 30 años, pero con otra tonalidad. No se llamaba dictador, ahora se llamaba caudillo. Le cambiamos el nombre. Eje único de un partido y aplastaba a todo el que intentaba querer ser el gobernante. ¿Y qué fue lo que imperó en 30 años? Que todo el que quería ser presidente era aplastado. ¿Y qué imperó en 12 años de Balaguer? Sangriento, malvado, perverso, de todo. Sangre.
el mismo color del partido. ¿Y cómo hubo que salir de él? Conscientes los dominicanos de que ya 30 más 12 eran 42. Es demasiado. Y llegó don Antonio. ¿Y qué tuvo que hacer don Antonio? Matarse, porque en su partido no había democracia. Tampoco. Todo el mundo quería lo mismo, a la mala o a la buena, pero más a la mala. ¿Y quién vuelve? ¿A quién trae la sociedad de nuevo? A su verdugo de 42 años, 30 de Trujillo y 12 de él. ¿Y qué hizo Balaguer? Dividir la sociedad otra vez, 10 años. Un PLD por un lado, un PRD por otro, un Jacobo por otro lado y un Balaguer, caudillo dictador. A la mala, creando el odio, incluso dentro de su partido, porque aquel que osara enfrentarlo, Balaguer era despiadado. Si no, pregúntenle a Álvarez Bogal, pregúntenle a Jacinto Peinado, pregúntenle a Augusto Lora. Nadie podía enfrentarle, ni afuera ni adentro, porque su hegemonía era el odio, resentimiento, maldad, por la ambición desmedida, por el sistema imperante en él que se lo transmitió a sus seguidores. Odio, resentimiento, imposiciones y el único ser viviente capaz de dirigir la nación a un ciego y casi inválido. Y esta sociedad fue capaz de eso, empresario y iglesia, consciente que Balaguer estaba ciego, inválido, y que vivía lleno de odio, de resentimientos, porque su pesar de su salud lo convertía en un monstruo que odiaba por no poder ver, porque la maldad le sobresalía a ese Balaguer, que después el PRD y el PLD lo declararon padre de la democracia dominicana. ¡Qué perversidad más grande! ¡Cuántos muertos, cuántas madres que perdieron y desaparecieron sus hijos bajo la angustia, a la que solo se le quiere atribuir las muertes y la angustia a la era de Trujillo? Y Balaguer fue parte de las dos, la de Trujillo y la de él. Y sembró odio. ¿Y dónde llevó Balaguer ese odio también? Antes de irse al PLD. Al PLD con el Frente Patriótico. Llevó su odio contra Peña Gómez, contra el Blanco. Y luego creó otro sistema de odio, de división en la nación dominicana. ¿Y qué estamos viviendo en los partidos políticos? El caudillismo. Juan Bosch fue un caudillo. Nadie podía aspirar. Ahí no había democracia. En el PLD no hubo democracia en ese sentido nunca. Juan Bosch fue un caudillo antidemocrático, porque solo él podía ser candidato. 5 veces fue y 5 veces perdió. Eso no es democracia. Eso es caudillismo, dictadura. No estamos confundiendo su honradez, para que no se malinterprete, sino su forma caudillista dictatorial de la que él luchó y se exilió 25 años. Y la impuso en el PRD y la impuso en el PLD, en las dos instituciones que creó.
Y Balaguer, caudillo, nadie podía aspirar. Tan así que sacaron un eslogan que mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Óigame, señores, ¿qué sistema? ¿Y qué ha pasado con donde llegó Peña Gómez, presidente del PRD? Nadie podía aspirar a la presidencia. Había que esperar si Peña llegaba. El fantasma del caudillismo dictatorial en los partidos políticos es el mayor daño social de la democracia dominicana. No se ajusta a la libertad de la Constitución y del derecho de elegir y ser elegido. La pugna en los partidos políticos es que los presidentes son caudillos y nadie la suelta. El PLD se abogó el derecho de darle a sus autoridades 5 años violando sus estatutos, la Constitución, y todos son ilegítimos. Las autoridades del PLD, todos son ilegítimos, como me dijera un fundador de ese partido, porque no se ha cumplido con lo establecido en un Congreso que tenía que confirmar, ratificar o sustituir sus autoridades. No se ha hecho. ¿Y cuál ha sido el resultado del PRD en la pugna por la presidencia de ese partido? La forma vitalicia de cómo se maneja. Solo uno puede ser presidente. Pero todo el mundo habla de que la Constitución debe ser 4 años o 8, pero en las presidencias de los partidos el caudillismo es dictatorial. Partido Reformista, Quique Antún, wow, otro más dictador caudillista. Un partido donde usted ve senadores y diputados cómo forman parte del gobierno y del PLD contrario al partido y nada pasa. Increíble en el sistema de partido político que tenemos. Como en el PRM, que apenas tiene 3 años de fundado, o 4, ustedes observan cómo Hipólito Mejía trapea ahí adentro y cómo impera el caudillismo dictatorial de él, que le cursa por la sangre, porque el que le enfrenta es su peor enemigo de una vez. En los partidos nadie puede enfrentar, los presidentes o los caudillos se convierten en enemigos, automático, sin derecho a nada, a ser pisoteado, maltratado, golpeado. Hoy estamos viviendo lo que los partidos han construido. La democracia del sistema dominicano lo que vive es el sistema dictatorial, caudillista, de siglos que llevan en la sangre los dirigentes políticos de este país. Nadie quiere soltar ni presidencia, ni secretaría general, nada. Como tampoco quieren soltar ser senador, ser diputado, ser alcalde vitalicio. Un sistema imperante de caudillismo dictatorial en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque los estatutos de los partidos no se ajustan a la Constitución de la República. Si se ajustaran, que dice que usted nada más son 2 periodos, sería lo mismo dentro de las organizaciones políticas. Y la alternabilidad, y las guerras, y las bandas, y el caudillismo no existiera. Ni los grupos, ni las tendencias. Para acabar con las tendencias, con la aberración que estamos viviendo, con el deseo de personas que quieren que lo lleven a los cargos públicos, porque saben que el caudillismo es imperante. Para que me lleven a las cortes, tengo que ser servil del que dirige, del que gobierna y del que controla los partidos políticos.
Por eso el abuso con los partidos minoritarios, porque los partidos minoritarios son tan igual que los mayoritarios. No respetan tampoco. Por eso no se crece. Usted escuchar la misma persona, presidente, busque de todos los partidos pequeños. Tampoco hay democracia. Cuando este país, verdaderamente, los legisladores no sean tan bandidos y las leyes se ajusten a la Constitución, seremos una nación. Cuando esta ley 1519 de régimen electoral y la 3318 de partidos políticos se ajuste a la Constitución, seremos una nación. Y cuando los estatutos de los partidos políticos estén conformados con estas leyes y con la Constitución, seremos una nación. Lo que hoy se vive entre el odio que hay dentro de los dos partidos mayoritarios que tienen dividido la sociedad dominicana, entre Leonel y Danilo y entre Hipólito y Luis, tienen dividida la sociedad dominicana en todos los aspectos. El odio entre ellos mismos es más fuerte que el deseo del país avanzar, porque no le importan a ellos lo que se vive en el país, la miseria, el deterioro de un pueblo. A ellos no les importa que no haya medicamento en un hospital. No le importa la desgracia de los dominicanos, como viven. No le importa $1 a 51. No le importa que no se vaya la luz. No le importa que Odebrecht se haya robado el país y que los que se lo hayan robado aspiren a candidatura y estén ahí. Porque son iguales. No merecen respeto porque no respetan esta sociedad, como tampoco la respetan esta bandada de periodistas y comunicadores al servicio de esa corrupción. El país está hastiado. ¿Cómo es posible que le den de alta y que solo uno estuviera detenido con los jodidos tucanos y un juez le diga váyate para tu casa? Porque no hubo más. Solo él fue el culpable. Solo el Piscini. Y que hoy Odebrecht, el demonio de la peste de este siglo, sea un silencio. Y que todo el que se ha robado el dinero como soborno de Odebrecht esté disfrutándolo ellos y su familia. Y compartiéndolo con periodistas, comunicadores y políticos. Y que eso sea algo normal. Por eso es el odio que se está sembrando en el país. Es verdad que tenemos problemas, pero todavía no lo hemos descubierto, la magnitud del mismo. El sábado 10 de agosto, este país se dará cuenta hasta dónde llega el odio, el resentimiento, la maldad, la envidia entre seres de un mismo partido político. No es lo que se está viendo en las redes, es lo que se va a ver el día 10 de manera firme para que se entienda, igual como se va a ver cuando Hipólito y Luis vayan a su convención. Toda esa maldad que llevan por dentro los políticos se la están transfiriendo a la sociedad. Y una casa dividida, dice la Biblia, no tiene camino de prosperidad. La República Dominicana, los partidos políticos han dividido a los dominicanos. Henchi y yo parecemos dos enemigos del PLD, del PRM, del Reformista y de todos los partidos. Parecería que somos enemigos de ellos. O le tenemos odio o resentimiento.
Y nada de eso es cierto. Lo que estamos es combatiendo el odio, el resentimiento, la maldad, el robo y la corrupción y sobre todo la impunidad, que entre ellos la han cobijado, la conservan, la ocultan y la quieren mantener. Así no puede triunfar una nación. República Dominicana está ahora mismo agonizando porque quienes deben de sacar la flote la están metiendo en lo más hondo que puede haber en una nación. Esta nación no merece lo que ustedes están haciendo. Ustedes, los llamados líderes, están hundiendo el país. Nadie se lo va a agradecer. La historia será su mejor legado.